Bien. Buenas noches también, hermanos que están conectados desde la plataforma, desde el Zoom también. Vamos a abrir la palabra. Con la ayuda del Señor, vamos a continuar el tema de las bienaventuranzas. Abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 5. Verso 1 en adelante. Dice: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Que el Señor bendiga su palabra, esta lectura y algunas más que vamos a tener esta noche. Bien, el tema de las bienaventuranzas. Venimos hace ya un par de domingos viendo estos temas y da para rato este tema. Quizás hoy no alcancemos a terminar esta tercera bienaventuranza. Y cada vez que leo y estudio estas bienaventuranzas, soy probado delante de Dios, porque estas son las características y cualidades que todo cristiano, todo hijo de Dios debemos tener. Si bien sabemos que estas bienaventuranzas no son optativas, yo voy a elegir los pacificadores, porque veo que los mansos es muy difícil para mí. No podemos pensar así, no debemos actuar así, porque no podemos ser una, dos o tres y no ser otras. Estas son todas las cualidades del Hijo de Dios. Y todo hijo de Dios, todo creyente, tiene todas estas cualidades, en su medida, obviamente. Obviamente nosotros no debemos buscar adquirir estas cualidades porque como hijos de Dios ya las tenemos. Lo que nosotros debemos buscar y profundizar y animarnos cada uno de nosotros a profundizarnos en cada una de estas cualidades. En cuál yo me siento más débil, en cuál yo siento que tengo que mejorar, y debemos crecer en cada una de estas cualidades, pues son características de cada uno de los hijos de Dios. Un hombre inconverso no puede ser pacificador. Un hombre inconverso no puede ser pobre en espíritu. Un hombre inconverso no puede ser un manso. Es totalmente lo contrario. Las características que vemos acá que enseña nuestro Señor son totalmente contrarias a las que el mundo enseña. Vamos a ver justamente eso antes de empezar sobre la tercera bienaventuranza. Para empezar, todas estas características, bien dijimos, son totalmente contrarias a la mente del hombre natural, a la mente del mundo. Las características que nuestro Señor enseña aquí son las que Cristo enseña a sus discípulos y a la multitud, son menospreciadas y aún ridiculizadas por el mundo. Lo que el Señor exhorta y exalta sobre las cualidades de los hijos de Dios, el mundo las menosprecia, el mundo las humilla, se ríen de esas cualidades. El mundo se ríe de los que lloran, hablando de la bienaventuranza. El mundo exalta a las personas que son indiferentes, a las personas que son orgullosas.
Cuando Cristo llama bienaventurados a los pobres en espíritu, los que saben que espiritualmente no son nada, no somos nada delante de Dios, que no poseemos recursos propios para salir de nuestra condición de pobreza espiritual, de los que dependemos totalmente de Dios. El mundo, en cambio, exalta a los soberbios. El mundo exalta a las personas orgullosas, aquellas personas que se engrandecen por todos sus conocimientos. Si podemos traducir este versículo a una bienaventuranza del mundo, ¿cuál es la palabra contraria a bienaventuranza? Es feliz, gozoso, ¿no? Es lo que es. Pero lo contrario sería maldito. Y en la palabra vemos qué significa esa palabra. La palabra dice que hay, quiere decir maldito. Entonces podemos decir que para el mundo, este versículo, si lo traducimos, podemos hacer hay de los orgullosos, hay de los soberbios, porque de ellos es el reino de las tinieblas, podemos llegar a decir. Hay aquellos soberbios, hay de aquellos orgullosos que se engrandecen de sus propios conocimientos, de sus propios logros, de sus propias fuerzas. Hay de aquellos. A aquellos no les espera el reino de los cielos. A aquellos les espera el infierno. También podemos decir, y el Señor dice, que llama bienaventurados a los que reconocen reconocen con un dolor profundo su pecado, a los que lloran por su pecado, a los que se lamentan por su condición. Estos hombres o mujeres lamentan su corrupción interna, lamentan también el pecado que nos rodea, el mundo. No solamente nuestro pecado, sino que al ver al mundo y en lo que es el mundo en pecado, en corrupción, y en todo lo que el mundo ofrece, el cristiano tiende a lamentarse. El Señor Jesús se lamentaba por Jerusalén. El Señor Jesús se lamentaba por el pecado del mundo. Nosotros debemos lamentarnos por el pecado y la condición en el mundo en el cual nos rodeamos. ¿Hacia dónde van ellos? ¿Hacia dónde se dirigen? Y también, obviamente, por nuestro pecado. Lamentarnos hasta el punto de dolernos pecar, hasta el punto de que quiebre nuestro corazón, quebrante nuestro corazón nuestro pecado, porque no somos perfectos. Todos los días pecamos delante de Dios, y ese pecado no puede ser indiferente en nuestras vidas. Bueno, el mundo, en cambio, exalta a las personas indiferentes, a las personas que cuando pecan no les duele su pecado, ni siquiera les afecta, lo pasan por alto. El mundo dice que son bienaventuradas las personas que pueden evitar todo tipo de preocupación, que pueden evitar todo tipo de inquietud, que son felices aquellos que poseen una elevada autoestima. Hoy en día, esta palabra autoestima es muy utilizada en los psicólogos. Las personas que acuden a los psicólogos, ellos se encargan de tratar de elevar su ego, su autoestima, diciéndoles palabras motivacionales para que ellos se crean que pueden salir adelante, y no es así. Esto es lo que el mundo exalta, lo que el mundo quiere promover. Es totalmente contrario a las bienaventuranzas, a las características del Hijo de Dios. El Hijo de Dios debe llorar su pecado, debe lamentarse su pecado. En cambio, el hombre natural, el hombre incrédulo, pasa por alto su pecado. Se ríe, se burla de su actuar. Y eso lo vemos día a día. Día a día vemos cantidad de pecados por la tele, es visible para todo el mundo. Y estas personas son felices aquellos que poseen una elevada autoestima. Cuando su ego crece, cuando más felices se sienten. Cuando más indiferentes son al pecado. Pero el cristiano debe lamentarse, debe dolerse por el pecado, y dolerse por el pecado por el cual nos rodeamos, que es el mundo. Este es el pensamiento del mundo, son totalmente opuestos. Lo que es normal para el mundo es anormal para los hijos de Dios. Y esto fue lo que vimos en las primeras dos bienaventuranzas. Y como dijimos, las bienaventuranzas se relacionan entre sí. No podemos llegar a ser mansos, como vamos a ver ahora, si no somos pobres en espíritu.
Si no reconocemos nuestra incapacidad, si nosotros no reconocemos nuestra necesidad de Dios permanente, totalmente, no podemos llegar a ser mansos. No podemos tener mansedumbre con los demás. Si no reconocemos falta de mansedumbre delante de Dios. Si yo veo que en esto estoy fallando, en esto no soy realmente manso delante de Dios, no puedo hacerlo con mis hermanos, con cada uno de nosotros, con los que me rodeo. Y yo tengo que reconocer eso. El hombre que es pobre en espíritu reconoce su falta, su incapacidad, y acude a Dios inmediatamente. Acude a Dios para ser capacitado, para crecer espiritualmente. Ahora Cristo dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. El mundo dice, como es totalmente contrario, que son otros los que obtienen lo que desean. No son los mansos, sino que son los agresivos, los voluntariosos, o sea, los que pretenden hacer siempre su voluntad. Pero Cristo dice que solamente los mansos van a poseer la tierra por heredad, cuando el mundo dice totalmente lo contrario. Al estudiar, hermanos, las bienaventuranzas, notamos, como dijimos al principio, una progresión en cada una de sus enseñanzas, individualmente. Una característica nos lleva de la mano a la otra. Un poder en espíritu produce en que el cristiano lamente su pecado y llore por su pecado. Una persona que no es pobre en espíritu no va a llorar su pecado, va a ser indiferente a su pecado. El que no es pobre en espíritu no lamenta su condición, no tiene nada que lamentar, y el que no reconoce su propia pobreza no puede ser manso. Una enseñanza, una característica, una cualidad del cristiano lleva a la otra. Y como dijimos también, las bienaventuranzas no son optativas, no es un comercio en el cual yo elijo ser pacificador. No, yo quiero ser pacificador, yo quiero ser manso, pero no quiero ser pobre en espíritu. No sirve. Si no soy pobre en espíritu, no soy manso. Si no soy pobre en espíritu, no me puedo lamentar por mi pecado. No puedo llorar mi pecado. No es optativo. No podemos seleccionar características porque nos reducen, porque nos sean más agradables a nosotros. Esto es imposible. No podemos ser una cosa sin ser la otra. Y una cosa que tenemos que entender es que todo cristiano posee todas estas características. Todos los cristianos. No hay hijo de Dios que no posea una de estas cualidades. El que no posea una de estas cualidades no es hijo de Dios. Pero todos poseemos estas características, pero en su medida. Yo no soy experto en mansedumbre, yo no soy experto en ser pacificador. Yo no tengo el corazón más limpio. Cada uno de nosotros debe analizarse al estudiar estas bienaventuranzas y debe hacerse la pregunta, como yo me la hago cuando estudio estas bienaventuranzas: ¿en qué necesito mejorar? ¿Qué es lo que me estoy fallando? ¿O qué es lo que no estoy cumpliendo delante de Dios? Si no cumplo delante de Dios, que es primero, mucho menos voy a cumplir delante de mis hermanos. Me falta mansedumbre en mi vida, en mi carácter. Yo me someto yo soy manso delante de Dios, me someto a su voluntad. Es algo que nosotros debemos preguntarnos a nosotros mismos. Y esto a mí me hace pensar, y eso que vamos tres características nada más, y faltan más. Y seguramente me halle falto en las siguientes características, en las siguientes cualidades, y si cada uno de nosotros nos sellamos de la misma forma, tiene que ser una luz amarilla, la advertencia en nuestra vida como hijos de Dios. Si yo quiero demostrar ser una cosa delante de mis hermanos, primeramente tengo que ser así delante de Dios, delante de mi Padre. Una cosa que tenemos que entender entonces es que todo cristiano posee todas estas características en alguna medida, pero todo cristiano necesita crecer en cada una de ellas.
todos necesitamos crecer en cada una de estas cualidades. Todos los cristianos son pobres en espíritu, lamentan su condición, todos son mansos, todos son pacificadores, etcétera, con las demás características. El que no lo es, directamente no es cristiano. Una persona es como un cristiano sin comprender su pecado delante de Dios. Eso no puede ser, eso es imposible. El cristiano delante de Dios reconoce su pecado, el que no lo reconoce no es cristiano directamente. A medida que vamos creciendo espiritualmente, a medida que vamos madurando, vamos adquiriendo un mayor entendimiento de cada una de estas características. De tal forma de que una persona que ya es madura en la fe, que ya ha crecido o sigue creciendo en la vida cristiana, el pecado que sigue cometiendo no le va a afectar en el momento de sus inicios en la vida del cristiano, ¿no? Una persona que recién se convierte lamenta su pecado, pero no lo lamenta de la misma forma que una persona que tiene años de cristiano o es maduro en la fe. Es por eso que nosotros debemos crecer en cada una de estas características. Bien, ahora, ¿qué es la mansedumbre? ¿O cómo se manifiesta la mansedumbre? Que es la característica de la bienaventuranza que estamos viendo hoy. La leemos nuevamente, dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los mansos. ¿Qué es entonces mansedumbre? Muchas personas rechazan el concepto de mansedumbre porque asocian esta virtud a cierta debilidad. Lo asociamos a cierta debilidad del carácter. Por ejemplo, algunas personas piensan que ser manso es lo mismo que ser un cobarde o una persona sin convicción, que a todo dice que sí. A todo dice que sí, pero para no meterse en ningún problema, para no meterse en conflictos, le dice todo sí. Y muchas veces asociamos la palabra manso o mansedumbre a eso, a ser una persona de un carácter débil, a ser una persona cobarde, que todo dice que sí, para no meterse en problemas. Pero el Señor Jesús dice, fue una persona mansa. El Señor Jesús fue una persona mansa. Y el Señor Jesús, a lo largo de su vida, acá en la tierra, se opuso a personas que iban en contra de Él. No tuvo miedo, no fue una persona débil, no se cayó, tuvo carácter. Es totalmente lo contrario, entonces. El Señor Jesús fue sin importar las personas que se oponían a Él, los principales sacerdotes, los fariseos, que siempre le hacían la contra, personas de un estatus muy alto en aquella época. Y el Señor Jesús no le importó. No se contuvo, no fue débil delante de esas personas. El Señor Jesús de igual forma fue una persona mansa. Otra persona en la Biblia que fue manso y que podemos decir, y que la Biblia dice que fue la persona más mansa en toda la tierra, que es Moisés. Moisés se plantó al faraón, se plantó a la autoridad máxima de aquella región, diciéndole que deje ir a su pueblo. Y Moisés fue la persona más mansa que hubo en toda la tierra. De hecho, lo dice en Números capítulo 12, versículo 3. Dice, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Y se plantó delante del faraón. Y a lo largo de su vida cristiana, muchas personas iban en contra. Y Moisés se plantó e iba adelante, y no fue una persona cobarde, totalmente lo contrario. Entonces, mansedumbre, en el mundo hay personas que quizás pueden llegar a adquirir cierta mansedumbre, pero no es la mansedumbre que vemos en estas bienaventuranzas. La mansedumbre que vemos en esta bienaventuranza es una mansedumbre divina, es una mansedumbre espiritual. De hecho, la mansedumbre es un fruto del Espíritu.
Y en el mundo quizás hay personas que pueden llegar a ser mansas, pero porque así lo educaron. Quizás hay personas que tienen carácter, que pueden controlar su propio carácter, que pueden mostrar cierta mansedumbre, pero esa mansedumbre es natural, por cómo fueron criados, por cómo fueron sus padres, cómo fueron educados. No es la mansedumbre que vemos o que el Señor Jesús enseña a sus hijos. Vamos a leer entonces Gálatas capítulo 5, versículo 22. La mansedumbre que viene de Dios es una mansedumbre divina. Gálatas capítulo 5, versículo 22. 22 y 23 son dos versículos bastante conocidos que hasta los sabemos de memoria. Dice más, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. La mansedumbre es un fruto del Espíritu. Y como es fruto del Espíritu, no es la mansedumbre que una persona natural o un incrédulo, un inconverso puede llegar a tener. Esta mansedumbre viene de parte de Dios y se manifiesta únicamente en los hijos de Dios. Una persona del mundo no puede ser mansa como Dios o como el Señor lo enseña. Y por lo tanto no es bienaventurado. La mansedumbre que el mundo puede llegar a demostrar es una mansedumbre natural que adquieren por cómo son educados o cómo fue su crianza. Pero no es la que el Señor Jesús está enseñando en esta enseñanza del Sermón del Monte. Alguien ha definido esta virtud o esta gracia, que es la mansedumbre, como un poder bajo control. Un poder bajo control. Una persona mansa es aquella que puede sujetar su carácter. Los griegos usaban la palabra praos para referirse a un potro que había sido domado. Así que está lejos de ser una debilidad. Está lejos de ser un carácter débil, la mansedumbre. Es totalmente todo lo contrario, es una fortaleza. Esta palabra praos, que los griegos la utilizaban para referirse a un potro salvaje que había sido domado. El manso posee tal fortaleza de carácter que es capaz de mantener sus impulsos, es capaz de mantener su ira bajo control. Y esto es tan difícil para cada uno de nosotros, y yo me incluyo en esto principalmente, y mi esposa es testigo, que a mí de mansedumbre me falta muchísimo por aprender. Quizás ustedes me ven callado, tranquilo, pero no, la mansedumbre es algo que yo tengo que profundizar y me he dado cuenta de leer estas bienaventuranzas. Nosotros, ¿cómo reaccionamos a algo que nos molesta? ¿Cómo reaccionamos a algo? ¿Sabemos controlar nuestro enojo? ¿Sabemos controlar nuestra ira? ¿O en el primer pique empezamos a gritar o empezamos a molestarnos? ¿Cómo reaccionamos nosotros? Hay grandes ejemplos en la palabra de Dios, ejemplos de mansedumbre del Señor mismo. El Señor Jesús es un gran ejemplo que podemos tomar. Cristo, nuestro ejemplo de mansedumbre. Moisés, otro ejemplo de mansedumbre. De tener un control sobre nuestro carácter. Busquemos en Proverbios capítulo 16. La primera parte del versículo 32. Dice, el sabio Salomón dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Y lo dice Salomón. Mejor es el que reprime su ira, mejor es el que tarda en enojarse que el fuerte. Busquemos Efesios capítulo 4, versículos 26 y 27. Dice,
Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Otro gran consejo para los hijos de Dios. Dice, airaos, pero no pequéis. Dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni demos lugar al diablo. ¿Cómo reaccionamos nosotros? ¿Somos mansos? ¿Somos personas mansas? ¿Podemos tener un control sobre nuestro carácter? Es algo que nosotros debemos preguntarnos dentro nuestro, ver cómo son nuestras reacciones, y no solamente delante de mis hermanos o de las personas que nos rodeamos, sino delante de Dios. ¿Cómo es mi reaccionar delante de Dios? ¿Qué es lo principal, no? Es lo primero. Si no tenemos una buena reacción delante de Dios, mucho menos con mis hermanos o con las personas con las cuales yo me rodeo. Otra definición, el puritano Thomas Watson, un predicador muy conocido de la antigüedad, define la mansedumbre como una gracia por medio de la cual somos capaces, por medio del Espíritu de Dios, para poder moderar nuestras pasiones. Es una gracia por medio de la cual somos capaces, por el Espíritu de Dios, para moderar nuestras pasiones. Así que lejos de ser un síntoma de debilidad, la mansedumbre es un síntoma de fortaleza. Mediante el Espíritu nosotros capacitamos nuestro carácter, capacitamos nuestra reacción. Es el Espíritu quien nos capacita a nosotros. Y mientras más maduramos espiritualmente y mientras más crecemos espiritualmente, más vamos a dominar nuestro propio carácter, más personas mansas vamos a ser. Otra definición, el doctor y predicador, los nombro, Martyn Lloyd-Jones, lo define de esta manera, y dice, la mansedumbre es, básicamente, tener una idea adecuada de uno mismo, la cual se manifiesta en la actitud y conducta que tenemos respecto a otros. Y pienso que esta definición encaja perfectamente en el contexto de las bienaventuranzas. Porque dice, comienza con la pobreza de espíritu y de ahí se va extendiendo a todo lo demás. Se es manso cuando se es pobre en espíritu. Si no, va a ser imposible ser manso. Y todo va relacionado. Uno, el otro depende del anterior, el otro depende del anterior. Se es manso cuando se es pobre en espíritu. O sea que el hombre que no es nada, que no tiene nada que exigir, que no tiene nada que defender, el hombre que es orgulloso y soberbio se encuentra subido en un pedestal del cual no quiere bajarse, no quiere ser bajado, no quiere ser quitado de allá arriba. Pero el que sabe que está en el piso, o sea, el pobre en espíritu, el que reconoce su condición delante de Dios, no tiene miedo a caerse. Sabe en qué condición está delante de Dios. Y no está subido a un pedestal como el orgulloso, el soberbio. No tiene nada que defender, no tiene nada que exigir. Y entonces, como podemos ver, entonces la mansedumbre comienza con una visión adecuada de nosotros mismos. Y hay un ejemplo muy claro en la Biblia, es en Mateo capítulo 7. Buscamos Mateo capítulo 7, ahí nomás. Creo que anoté mal el pasaje. Mateo capítulo... no, no es este. Es, bueno, el ejemplo, no sé si alguien recuerda el pasaje de la mujer cananea. Cuando Jesús, que va a su encuentro, esta mujer cananea, al encuentro de Jesús, pero el Señor al principio no se detiene a socorrer su necesidad. Esta mujer cananea tenía a su hija que estaba poseída por demonios. Y esta mujer insiste tanto, hasta que su discípulo dice, despídela ya, que está hablando detrás nuestro, está hablando, gritando detrás nuestro. Luego la mujer se acerca delante del Señor y el Señor le dice, yo fui enviado a los míos. 15, 21. Mateo 15, 21. Vamos a leer este relato
porque es muy interesante cómo responde y cuál es la actitud de esta mujer cananea. Versículo 21 en adelante dice, saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose, sus discípulos le rogaron, diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. El Señor Jesús respondió y dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, o sea, a los míos. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondió el Señor Jesús, dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Imagínate, literalmente le estoy diciendo, no es justo echar o yo dar algo a los perros. Literalmente está poniendo una posición de perro a esta mujer. Y miren lo que responde esta mujer. Ella dijo, sí, Señor. Sí, Señor. Ella estaba en lo más bajo de todo. Ella había reconocido su necesidad. Esta persona, esta mujer, era una mujer pobre en espíritu. Reconocía su necesidad, reconocía que estaba en lo más bajo, había caído en lo más profundo y que solamente podía acudir al Señor. Y la persona que está así, que sabe cómo es su condición, se conoce a sí mismo, no tiene nada que reprocharle, no tiene nada que replicarle, no tiene nada que decirle. Le dijo literalmente que era un perro. Y esta mujer le dice, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Le dijo, sí, Señor, usted me compara con un perro, reconozco que soy de esa forma y reconozco que tú eres mi Señor, le está diciendo. Y mire la respuesta del Señor, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Esto es ejemplo de mansedumbre. ¿Cómo responde esta mujer a quizás una ofensa? Le está diciendo que es similar a un perro. Dice, no es justo que yo dé migajas a los perros. Y el Señor le dice, y la mujer dice, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa. Esto es ejemplo de mansedumbre. ¿Cómo responde esta mujer? Reconoce su condición delante de Dios. No tiene nada que defender, no tiene nada que replicarle, nada que reprocharle al Señor. Pero sí reconoce su necesidad y dice, sí, sí, Señor, yo soy así. Lo reconozco, pero aún así necesito de ti, dependo de ti. En vez de contestarle, ¿cómo me vas a decir eso? ¿Cómo me vas a hablar de esa forma? ¿O cómo me vas a decir que soy un perro? No, esta mujer, ejemplo de mansedumbre, controló su carácter, reconoció que su necesidad, su pecado, su pobreza en espíritu, y al reconocer su pobreza en espíritu, lamenta su pecado y adquiere mansedumbre. Y es así como respondió esta mujer, con mansedumbre. Era una mujer mansa. Y el Señor se maravilló de su respuesta. Dice, oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Esa es la respuesta que nosotros debemos tener como esta mujer. Reconocer nuestra necesidad, qué tan bajo hemos caído, cuál es nuestra carencia espiritual delante de Dios, acudir al Señor para crecer espiritualmente. Y es la única forma en la cual nosotros vamos a poder ser mansos delante de Dios, siendo pobres en espíritu primeramente. Y vamos a dejar para otra oportunidad. Vimos lo que es mansedumbre, pero en la próxima reunión, si el Señor lo permite, vamos a ver cómo se manifiesta la mansedumbre, cómo nosotros podemos manifestar mansedumbre hacia los demás. Primero hacia Dios, en primer lugar, y después hacia mis hermanos y a las personas en la cual nos rodeamos. Quiera el Señor bendecir su palabra y leer en nuestras casas, que podemos aprender muchísimo de estas bienaventuranzas, de todo el Sermón del Monte, tan conocido, quizás sabiendo las bienaventuranzas de memoria, pero es tan importante poder
ir creciendo en cada una de estas cualidades que solamente los hijos de Dios poseemos. Cada uno en su medida, cada uno viendo de qué necesidad tenemos o qué queremos, qué podemos mejorar, mansedumbre, o en reconocernos pobres en espíritu, en lamentar nuestros pecados, que fueron las primeras tres bienaventuranzas que vimos, y crecer espiritualmente, porque esas son las cualidades que cada uno de nosotros tenemos y debemos explotarlas. Únicamente explotando estas bienaventuranzas, exprimiéndolas, creciendo en ellas, vamos a llegar a ser, o vamos a disfrutar ser bienaventurados, vamos a ser felices, gozosos, por tener cada una de estas bienaventuranzas. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones.